Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por tus siervos, Señor, por nuestras autoridades espirituales. Oro por este país, por Venezuela. Señor, oro por el mundo entero y te pido que tu mano poderosa nos cubra, Señor, y que en esta mañana tu pueblo pueda recibir de ti, Señor, la provisión para este día. Danos la palabra, Señor, que todos mis compañeros pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros de la palabra que están en el mundo entero, Señor, en esta hora preparándose para compartir a través de las redes sociales la palabra, que tú les des de tu unción, de tu fuego, y que tu Espíritu Santo traiga convicción al pecador, Señor, y que aquellas personas que se encuentran en su casa desesperadas por la situación, Padre, que tú traigas fortaleza, Señor, y que puedan recordar que hay esperanza en Jesús. Y para todo aquel que cree, Señor, tu palabra dice que todo aquel que creyere en ti, amado Jesús, no será avergonzado. Así que en esta mañana yo bendigo a nuestra amable teleaudiencia, a nuestros amigos y hermanos a través de nuestras redes sociales. No olvide visitarnos. Este mensaje va a quedar ahí grabado, va a quedar plasmado para que eventualmente usted pueda volver a disfrutar del mensaje. Y bueno, vamos a entrar. Hoy, 25 de abril, domingo 25 de abril del año 2020, vamos a comenzar esta disertación de la palabra. Y mi tema en esta mañana, palabra en acción. Quiero decirle como nota importante o nota adicional que nadie podrá tener una revelación de Jesucristo si no es por la palabra. Le invito a que ahí en casita me acompañe a buscar ahí en su Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1. Yo voy a dar lectura y mientras usted lo busca. En el principio era el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vuelvo a repetir, el tema de hoy es palabra en acción. La palabra de Cristo, estoy leyendo Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que quiero resaltar es que la primera línea, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en vosotros. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiero que note en esa línea que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si es viva y es eficaz, quiere decir que es una palabra en acción. La palabra es Jesucristo. En el principio acabamos de leer que era el verbo es la palabra. En el principio era Jesús, la palabra. Y dice la Escritura que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es ha sido hecho. Así que estamos hablando de un Dios que antes de ser hecho hombre, Él ya residía en el cielo, en la eternidad pasada, como la palabra. Primeramente, como creyentes, nosotros tenemos que recordar que la Biblia es la voz de Dios, dándonos instrucciones para que vivamos una vida victoriosa y podamos heredar las promesas que Él nos ha prometido. En la medida que nosotros nos llenamos de ella, de la palabra, que leemos la palabra, que usted lee su Biblia, que usted empieza a memorizar, hay primero una etapa al principio, no entendemos nada. Yo recuerdo cuando yo comencé mis primeros días en el Evangelio, yo escuchaba la palabra, leía la palabra y no se me quedaba nada aquí. Pero es natural. ¿Por qué razón es natural? Porque posiblemente yo leía una comiquita, leía una novela, un libro en la escuela, en la universidad,
y memorizaba algunas cosas, pero con la palabra, cuando hablamos de la palabra de la Biblia, es diferente. Y no podemos explicarlo en lo natural. ¿Por qué razón? Es que cuando leo la Biblia no se me queda nada en la mente. Bueno, es porque es un libro espiritual. Y cuando tú te estás tratando con el mundo espiritual, entonces tú estás entrando a una atmósfera desconocida para ti. Y la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir en el Espíritu. El ser humano, según Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:23, dice que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos que hemos estado más conscientes del cuerpo que del espíritu y aún del alma, que es el asiento de todas nuestras emociones, nosotros estamos en este mundo y tenemos que tener un cuerpo, porque es la manera como nosotros tenemos contacto con el mundo que nos rodea, es decir, en este planeta llamado Tierra. Pero de igual manera nosotros tenemos un espíritu que es para que nosotros tengamos primeramente comunión con Dios. ¿Por qué sabemos que tenemos un espíritu? Bueno, porque estamos vivos. El espíritu es la vida que radica en el ser humano. Entonces, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo vamos a saber lo que yo estoy diciendo con ustedes en esta mañana? Como una manera de introducción, porque nosotros necesitamos conocer la palabra. Y la palabra únicamente nosotros la vamos a conocer cuando tenemos una Biblia y le empezamos a leer. Y vuelvo al punto que estoy hablando, al principio de este punto. Cuando estoy diciendo que nosotros al principio la leemos como simple conocimiento, hay una etapa de conocimiento, no se le olvide. Número 2, hay un tiempo de información. Es decir, cuando yo la vuelvo a leer por segunda ocasión, lo mismo vuelvo a leerlo por segunda ocasión, ahora ya me estoy informando, es decir, ya tengo más conciencia o más noción de dónde está cierta escritura que yo estoy buscando, cómo está ubicada en el libro. Hay veces que personas, como en el caso mío, me gusta marcar mi Biblia, y cuando yo pienso, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 26, bueno, yo ya sé dónde está ubicado, porque como yo ya lo leí anteriormente y ya lo marqué, entonces ahora tengo una ruedita aquí. Inmediatamente, aunque no recuerdo lo que dice el texto en su integridad, pero ya lo tengo en mi mente, ya lo tengo fotografiado, tengo una fotografía de la imagen, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace fotografías de las imágenes de la escritura, es una manera de memorizar la Biblia. Inmediatamente después, yo empiezo a leer lo que dice el texto. Y como yo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a repasar, bueno, entonces aparentemente no quedó en mi mente registrado, pero mi espíritu tiene una capacidad impresionante para aprender las cosas. Y cuando el hombre espiritual empieza a recibir el alimento espiritual, que es decir, la palabra de Dios, la palabra se pone en acción. Y cuando la palabra empieza a hacer acción por medio del Espíritu Santo, dice la Biblia que Él me recuerda todas las cosas, que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y es una verdad que siempre está en acción. Por eso la Escritura dice: Señor, santifícanos en tu palabra es la verdad. Entonces, de esa manera, cuando nosotros empezamos a tener un conocimiento práctico de la Biblia, ya lo tengo donde está presente, ahora lo empiezo a vivir. Y cuando yo lo empiezo a vivir, ahora viene otra etapa que se llama revelación. Número 1, le repito para que usted se acuerde. Primero es conocimiento. Número 2 es información. Y número 3, revelación. Es decir, empiezo a decir, hay una palabra que utilizamos para referirnos al rema de la palabra, es revelación. Entonces, cuando yo empiezo a entrar en el terreno de la revelación, quiere decir que es porque yo ya estoy volviendo a leer algo que no entendí. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana? Que en la medida que tú vas leyendo la palabra de Dios, al principio no la vas a entender, pero síguelo haciendo. La persistencia rompe la resistencia. Hay una resistencia en el mundo espiritual para que tú
digas, ¿qué va esto? No lo entiendo y lo dejes a un lado. Eso es resistencia espiritual. Pero en la medida que tú digas, no, a ver, yo lo voy a volver a leer, entonces eso es persistencia. La persistencia va a romper la resistencia. Y como el Espíritu Santo está en acción y la palabra de Dios es viva y es eficaz, entonces algo va a suceder en tu espíritu y va a venir un cambio. ¿Cómo yo puedo saber que esta palabra es viva? Porque me sigue cambiando. ¿Cómo yo puedo saber que esta palabra es viva y es eficaz y está en acción? Porque sigue cambiando vidas, para bien y para siempre. Así que en la medida que nosotros nos llenamos de ella, vamos escalando nuevas dimensiones en Dios que denotan la madurez y la integridad de ser hijo de Dios. El apóstol Juan les escribe a sus hijos espirituales y les dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis, para que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, les está hablando de una acción de la palabra. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que ahora la palabra de Dios, que es palabra en acción, me está dando una información de que si yo peco tengo un abogado, y ese abogado es gratis, no me cobra nada por interceder por mí y por hacer una expiación por mi pecado, como un sacerdote. No es el tema de hoy, pero quiero informar que esa palabra me está a mí dando los recursos espirituales para yo tener victoria, aun cuando me resbalo, aun cuando peco. No es la idea de que vivamos pecando, ¿verdad? Como yo sé que la palabra de Dios es viva y es eficaz y está en acción y me perdona cada vez que yo lo necesito, entonces voy a pecar. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado hasta que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra en victoria siempre, por medio de la palabra en acción. La palabra es la semilla incorruptible de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios y la recibimos con fe, nuestro espíritu es nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y al oír la palabra. Es por medio de la palabra que Cristo es implantado dentro de nosotros, lo que nos convierte en una nueva creación. Sucede exactamente en la persona lo que sucedió en María, cuando tuvo la visitación del ángel y ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Vino el ángel y cuando ella ve al ángel, le dijo estas palabras: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero ¿cuál fue la palabra que el ángel le dio? Le dijo: tú concebirás y darás a luz un hijo en tu vientre, sin conocer varón. Y le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el ángel estaba dando ¿qué? La palabra. La palabra inmediatamente se puso en acción y la palabra se convirtió o se transformó en un espermatozoide, en una semilla. Esa semilla quedó en el vientre de María, en su matriz, y entonces se unió, ¿verdad? Y se empezó a hacer la transformación por la palabra, produjo vida, algo sucedió en el vientre de María. De igual manera, cuando nosotros recibimos la palabra en alguna área específica de nuestra vida, esa palabra está trayendo una acción, porque recordemos que es palabra en acción. Y cuando la palabra se pone en acción, entonces nosotros empezamos a esperar una reacción, una manifestación de esa vida. Muchas veces nosotros queremos ver que el milagro que tú estás esperando, o que aquella cosa que tú le estás pidiendo a Dios y que sabes que es su perfecta voluntad, empiece a manifestarse de la noche a la mañana. Bueno, es así, pero no lo vemos. Tenemos que esperar un tiempo. Hay un proceso de preñez, de embarazo espiritual, para que la palabra manifieste lo que tú estás esperando, como en este caso con María.
Santiago capítulo 1, verso 18 dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera Pedro capítulo 1, verso 23, dice que somos, o siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino una simiente, que es una simiente, una semilla, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que esto a mí me hace entender y me hace recibir que cuando Jesucristo llega a nuestras vidas y cuando empezamos a crecer, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que pasaron. Y si es la palabra de Dios, si es Dios el que está hablando y me está dando esa información, ahora yo la recibo como una revelación y se produce en mi espíritu. ¿Cuándo se produce en mi espíritu? Cuando empieza a producir vida, empieza a enseñarme algo que yo no me había percatado, me lo empieza a mostrar esa palabra. ¿Por qué? Porque dice que está ahí y permanece para siempre. Esa semilla empieza a crecer. Dice la escritura, hay algo bien poderoso en la escritura. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, es decir, como una semilla de mostaza, dice, tú le dirías a ese monte: muévete de aquí para allá. Y si no dudares en tu corazón, ese monte se movería. Ahora te explico. Esa semilla o ese de fe es Jesús. Cuando esa semilla de mostaza es injertada en nuestros corazones, dice, y no dudas en tu corazón, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, ¿qué sucede cuando Jesús llega a tu corazón? Cuando tú le dices: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Tú estás recibiendo esa semilla de mostaza. Y cuando entra en tu corazón, en tu espíritu, entonces empieza a crecer sin darnos cuenta, sin sentir nada, empieza a crecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora tú tienes la fe de Dios. La fe que ha vencido al mundo, la fe que es para lo imposible, humanamente hablando, para lo increíble y para lo invisible. Y cuando esa semilla, ese Jesús empieza a crecer en tu corazón, ¿sí? Empieza a traer revelación. Entonces, primero yo operaba, yo creía con la fe mía. Todos los seres humanos, aún los que no conocen a Jesús, tienen fe. ¿Por qué podemos saber que tienen fe? Porque Dios puso a todos la misma medida de fe cuando creímos. Entonces, esa fe, que es un regalo que Dios nos dio a todos los seres humanos, es primeramente para recibirle a Él como Señor y Salvador. En la medida que esa fe recibe ahora la semilla de mostaza a Jesús, entonces ahora esa fe empieza a germinar. La fe de Dios, yo espero que me esté entendiendo lo que yo le quiero decir, porque es algo bien poderoso. Yo le quiero decir que ahora usted está operando no en su fe, porque la fe mía era limitada, tenía un límite. Pero ahora con la fe de Dios, yo puedo creer por lo increíble, yo puedo creer por lo imposible y puedo creer por lo invisible. Entonces es una fe sobrenatural. Por eso el centurión fue un hombre que recibió esa semilla de mostaza en su corazón. Y cuando ve a Jesús, le dice: Señor, mi siervo está enfermo, yo quiero que tú lo sanes. Y le dice, Jesús, sorprendido de la fe del hombre, le dice: ni aún en Jerusalén, en Judea, he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. Y le dijo: Señor, es que no es ni siquiera necesario que tú vayas hasta mi casa, tan solo di la palabra. Él tenía una revelación de la palabra en acción. Y cuando él empezó a mirar en su espíritu, el centurión vio a su siervo que estaba enfermo, lo vio sano. Por eso le dijo a Jesús: tan solo di la palabra. Ahora, quizás Jesús le ayudó en la manifestación y Jesús le dijo: ok, como creíste, te sea hecho. Pero una pregunta: ¿quién creyó? Yo no veo que Jesús le dijo que sea sanado. Fue la fe de Jesús que ya estaba dentro del centurión. Y el centurión creyó y el siervo fue sanado. De la misma manera, si tú puedes creer, todo posible es. No hay reto
en esta vida. No hay circunstancia en esta vida que te pueda detener. No hay enfermedad que pueda permanecer mucho tiempo en tu cuerpo físico si tú no se lo permites. ¿Por qué? Porque ahora hay una semilla, hay una palabra. Dice que Él llevó nuestros dolores. Palabra de Dios, palabra en acción. Nuestras enfermedades, palabra en acción. Y que por su llaga nosotros fuimos sanados, palabra en acción. Así que yo declaro que tú que estás sufriendo un padecimiento, una enfermedad, ahora mismo esa palabra en acción está operando en tu corazón, en tu cuerpo físico, y tú estás siendo sanado. Yo no sé, yo veo, estoy viendo en este momento en mi espíritu huesos y articulaciones que ahí mismo están empezando a tronar en alguien. Yo no sé quién eres, pero está sucediendo un milagro creativo. Yo no sé si es en tus manos, yo no sé si es en tus pies, en tu cadera, en tu cintura, en tu espalda, pero algo está operando. La palabra de Dios vive y eficaz ahora mismo, Padre Santo, y está trascendiendo a través de esa pantalla el tiempo y el espacio, porque para Dios el mismo espíritu que se movió sobre las aguas quiere moverse en tu vida con poder. El mismo espíritu, la misma palabra en acción que se movió al principio, cuando Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha, se está moviendo ahora mismo en tu cuerpo físico. Algo está sucediendo en un cuerpo físico de alguien en esta mañana. Crecemos, nosotros estamos creyendo por la palabra. Cuando la palabra penetra dentro del creyente, alumbra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal forma que quedamos desnudos y tenemos que reconocer la necesidad de un cambio que solo opera por el oír con fe la palabra de Dios. Es más, te digo otra cosa, hay una instrucción que Dios nos dejó en su palabra. Y Jesús recibió esta palabra, y después la autoridad de Jesús, Él la delegó a la iglesia. Toda potestad me es dada. ¿Y para qué? Para que tú veas y compruebes que esa autoridad la tenemos como iglesia. Te voy a decir algo que quizá algunos se van a asustar con lo que yo voy a decir, pero te puedo decir que tú que estás en pecado, ahora mismo, por la palabra, tus pecados te son perdonados. Y si estuvieses enfermo, ahora mismo eres sanado. Palabra de Dios, palabra en acción. Yo no sé cuál ha sido el pecado que tú cometiste, ni me interesa saberlo, pero lo que sí me interesa es que tú recibas en tu corazón que tus pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Ahora mismo, recibe tu milagro, recibe el perdón de tus pecados, ahora mismo. En la misma forma que la comida nos provee el crecimiento físico, la palabra de Dios es el alimento espiritual, es el alimento diario que nosotros necesitamos para crecer en nuestro espíritu. Por eso es necesario leer diariamente la palabra, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando un hombre o una mujer de Dios habla la palabra, esa palabra no está saliendo de la boca del hombre, sino que está saliendo de la boca de Dios. Él respondió, Mateo capítulo 4, verso 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera Pedro capítulo 2, verso 1 y verso 2. Quiero que hoy sea lleno de la palabra, por eso estoy leyendo muchos versos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera Pedro, vuelvo a leer, me equivoqué con el verso, volví a leer Mateo 4 porque alguien necesitaba que yo volviera a leer Mateo 4. Alguien no lo apuntó y lo tenía que apuntar. Primera Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, por la palabra, crezcáis para salvación. Es decir, que la palabra a mí me da una instrucción primero aquí en este verso que acabo de leer. Me da una instrucción poderosa y que muchas veces estorba. Todo esto estorba para que la palabra no produzca su fruto. Estorba la semilla de mostaza que está dentro de ti, que se llama Jesús. Desechando pues toda malicia. Así que dile a la malicia, adiós. A todo engaño,
Si te gustaba vivir en engaño, dile al engaño adiós. Si vivías en hipocresía, en envidias, diles adiós. Y todo tipo de detracciones. Dice, y ahora desea como un niño recién nacido, cuando empieza a llorar desesperado porque no tiene cerca el alimento de su mamá. Empieza a desear de esa manera la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra. Y la palabra es palabra en acción. Según de Pedro capítulo 1 verso 19. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo es el lucero de la mañana. Tenemos también la palabra profética más segura. Hay veces que me impresiona a mí ver que mucha gente anda buscando una palabra profética, que alguien le profetice y que le dé una palabra. Saben que va a venir el gran hombre de Dios a tal sitio y están buscando desesperados un boleto, un sitio, un puesto en la primera línea para recibir una palabra. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Tú tienes la palabra profética más segura, que está en acción y a la cual haces bien si tú estás atento y la deseas como un niño desea la leche de su mamá, un bebé. ¿Sí? Entonces la palabra profética quiere decir que si tú buscas profecía, ven a la palabra. Hay profecía. ¿Sí? ¿Quieres una palabra profética en esta hora? Lee la Biblia. Esa es la palabra profética. Número 3, la palabra en acción nos hace partícipes de la naturaleza de Dios. 1 Corintios capítulo 1 verso 17 al verso 18 dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y si es poder de Dios, quiere decir que la palabra es viva, es eficaz. ¿Qué quiere decir que es eficaz? Que es efectiva, que no falla, es infalible, es poderosa para destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si ¿qué es un argumento? Cuando alguien viene y te dice, ya no hay remedio para ti, estás desahuciado, te vas a morir, pero ese es un argumento que se levanta en contra de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice, con larga vida Dios me sacia y me muestra su salvación. Y si con larga vida Dios me sacia y me muestra su salvación, quiere decir que esa palabra que alguien me está dando de que hasta aquí llegaron mis días, no es el plan ni es el propósito de Dios. ¿Qué voz tú estás oyendo? ¿Qué voz tú vas a seguir? ¿Qué consejo tú vas a seguir? ¿El que te dice que te vas a morir o el que te dice con larga vida Dios te sacia? Depende de ti. ¿Tú recibes o tú rechazas? Pero es que, pastor, usted no sabe los síntomas. La Biblia no dice que andamos por síntomas. La Biblia dice, por fe andamos y no por vista. Hay una semilla incorruptible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿cómo un grano de mostaza va a tener fe? Bueno, la única manera es la que ya te dije, es porque ese grano de mostaza es Jesús, la palabra en acción. Así que sí, en otras palabras te lo traduzco y te lo enseño así. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú vas a operar ahora en la fe de Dios, en la fe de Jesús. En tu fe no pudiste, bueno, ahora opera en la fe de Jesús que está dentro de ti. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieres fe como Jesús, si tuvieres a Jesús dentro de ti y dijeres en tu corazón a ese monte, ¿qué es un monte? Puede ser un problema, puede ser una circunstancia, puede ser una enfermedad. Yo no sé cuál es el monte que tú tienes que mover, pero hay poder en Jesús. Ese Jesús que vive dentro de ti y permanece para siempre. Y aún, escucha esto que te voy a decir, aún si hubieses pecado, Jesús no se ha ido. Jesús sigue a tu lado. ¿Para qué? Para perdonarte. Y porque Él es tu intercesor. Y nosotros podemos decir como aquel cántico tan hermoso y tan poderoso: gracias, Jesús, tú intercedes por mí. Cuando el acusador me quiere confundir,
tú con tu sangre preciosa, Señor, me haces libre, me haces feliz, me sanas y me das nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para yo caminar. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 4, ¿qué les dijo Pablo a los Corintios? ¿Qué les dijo Pablo a los Corintios? Poderoso, ¿qué le dijo? Le dijo, y ni mi palabra. ¿Sabes por qué? Porque ya no era su palabra. Porque Pablo hablaba ahora, pero no eran sus palabras. Salían de su boca, pero no eran sus palabras. Y él dijo, ni mi palabra ni mi predicación. Y cuando Pablo dice ni mi palabra, quiere decir que él ya se había apropiado de la palabra de Dios como suya. Esto es poderoso. Así que apropiate de la palabra que Jesús dijo. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para ti. Cuando tú dices la palabra, no hay imposibles para ti, mi hermano, mi hermana. Te sacudo con mucho amor, con mucho cariño, desde aquí hasta donde estás. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Quiere decir que hay dos tipos de palabra. Una palabra que persuade y que es en sabiduría humana, pero hay otra palabra que es viva y es eficaz. Dice, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra que trae la demostración del Espíritu y del poder? La palabra de Dios que vive y permanece dentro de nosotros. Esa semilla de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muérete, y no dudares en tu corazón. Mira, la duda quiere decir que va a venir una confrontación de duda. Cada vez que nosotros estamos creyendo por algo que parece difícil, parece imposible, parece increíble, humanamente hablando, pero que tú ya lo vistes en tu espíritu porque estás ahora operando en la fe de la semilla de mostaza que está dentro de ti, que se llama Jesús, y no dudares en tu corazón, la montaña se moverá. Así que mueve tu montaña. Podemos titular quizá este mensaje también, mueve esa montaña de problemas y circunstancias. Y no hagas caso a los gigantes que te dicen que no puedes pasar. Por fe andamos, no por vista, creyendo las cosas que no se ven, pero que ya son, que ya Dios te dio. Así que si tú puedes creer, todo es posible. Para el que cree, todas las cosas son posibles. El obtener un conocimiento pleno de la palabra de Dios nos hace elegibles para participar de la misma naturaleza de Dios. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 4. Más palabras. Diga conmigo ahí en su lugar, yo recibo la palabra. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, concupiscencia es un deseo fuerte por algo. No necesariamente hablamos en el área de la promiscuidad sexual, no hablamos de eso, aunque también aplica, ¿sí? Pero concupiscencia es un deseo fuerte por algo. Dice, huimos de la corrupción que hay en el mundo. Este mundo está corrupto, este mundo está plagado de palabras de muerte, palabras que salieron de otras bocas que no son la boca de Dios y que te dicen que esto está difícil, que no hay solución, que no hay respuesta, que te vas a morir, que te tienes que desesperar y que tienes que vivir de acuerdo al sistema. Aló, atención, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Por fe andamos, no por vista. Y cuando nosotros declaramos la palabra, ¿sí? Esa palabra produce un efecto como el que tú estás sintiendo mientras me escuchas hablar. ¿Y sabes por qué? Porque yo no estoy hablando palabras persuasivas de humana sabiduría. No te las estoy hablando con mi mente, te las estoy hablando por el Espíritu, por la semilla de mostaza que está dentro de mí, la palabra de Dios en acción. Esto sucede cuando comenzamos a crecer y cuando comenzamos a actuar en base a las promesas hechas a nosotros, como acabamos de leer, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que podemos recibir todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, su fe, su amor, su gozo, sus riquezas, porque hay riquezas en Dios. ¿Sí? Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno necesita provisión para este día, recíbala de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que se abran hoy las promesas de los cielos, las ventanas de los cielos, Señor, las compuertas de los cielos que se abran de par en par y que empieces a derramar bendiciones sobrenaturalmente en Venezuela, Padre, ahora mismo.
sobre el mundo entero, Señor. Sanidad, prosperidad. Y que todos nuestros hermanos, todos nuestros vecinos, todos, Señor, nuestros connacionales que nos están, Señor, oyendo, y que aún los que no nos están oyendo, que hoy reciban una sorpresa, Señor, espiritual, una promesa, Señor. Primeramente la salvación de sus almas, pero también que reciban el pan de cada día. Padre, oramos por el pan nuestro de cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy estamos recibiendo el pan, la palabra. Es el alimento espiritual. Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Quieres el amor de Dios? Ama a Dios. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la semilla de mostaza, Jesús. Además de la creación, la palabra es el testimonio escrito de que hay un Dios. O sea, vemos la creación, vemos los seres humanos. ¿Cómo es posible que una persona que fue hecha de barro de la tierra y que recibió solamente un soplo, no fue cualquier soplo, fue el soplo de vida, que el Espíritu de Dios sopló sobre ese muñeco de barro en el Edén y cobró vida? Vino el Espíritu de Dios y se metió a vivir dentro de Adán. Y escucha lo que estoy diciendo. El Espíritu de Dios se metió a vivir dentro de un muñeco de barro que él formó de la tierra. Y ese mismo acto, esa misma acción está vigente hoy. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Jesús vive dentro de nosotros. El Padre Celestial vive dentro de nosotros. Aunque Él está en su trono, pero también vive en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si tienes a Jesús, conoces a Jesús, tienes al Padre y conoces al Padre. Los discípulos le dijeron un día a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, una cosa somos. Y dijo: Padre, glorifícame, para que la gloria que tú me has dado, yo se las dé a ellos. Quiere decir que Él quiere compartir lo que Él es, lo que Él tiene con nosotros. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es poderoso. Saber que somos uno con el Señor. Saber que somos uno en el corazón de Dios. No quiero decir que somos Dios Todopoderoso, pero Él ha otorgado sus poderes infinitos. ¿Para qué? Para bendecir a los santos, para bendecirnos a nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Quiero decirte que su integridad y su eficacia demuestran la existencia de un ser supremo, de un ser creador, de un ser real, que transforma a cualquiera que con una fe sencilla toma en serio la palabra para aplicarla a su vida. También a medida que la estudiamos la palabra, recibimos revelación más profunda de lo que Dios es y crecemos en su conocimiento. La Escritura nos dice en San Juan capítulo 15, verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo le vuelvo a decir lo mismo en esta tarde para terminar. Ustedes están limpios ahora por la palabra que les he hablado, porque es palabra de Dios. Y como dicen nuestros hermanos, nuestros amigos católicos, esto es palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este ha sido su amigo, el pastor Alfonso Sarabia, de la iglesia Maranatha Coro. Le invitamos a que nos llamen, que nos escriban, díganos dónde usted se encuentra ubicado, desde dónde usted nos está escuchando, nos está acompañando. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Vamos a seguir haciendo nuestras transmisiones a través de Facebook Live mientras Dios nos permite estar aquí, y por qué no quedarnos para siempre haciendo estas transmisiones en vivo, aunque regresemos a nuestras iglesias, ¿verdad? Esto tiene que cambiar, y si no cambia, cambias tú, y si cambias tú, cambias el mundo. ¿Por qué? Por la palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete, y no dudares en tu corazón, la montaña se moverá. Si tuvieras la fe de Jesús en tu corazón,
Y tú le dirías a tus problemas fuera, problemas a Dios, y no dudares en tu corazón. Los problemas los vencerás, los problemas los exterminarás por la palabra en acción que vive y permanece para siempre en nuestros corazones. Amigo que me estás escuchando quizá por primera vez, o que te quieres reconciliar con Jesús, repite conmigo estas palabras. Yo no te invito a que si quieres o no quieres, yo te digo que repitas esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Señor, yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que he dudado, que no he creído lo que dice tu palabra. Me he olvidado por el afán, por la ansiedad, me he olvidado de buscarte. Las situaciones han sido tan difíciles para mí que me he olvidado de que tú existes, de que tu palabra es real, verdadera y permanece para siempre. Señor, y te pido perdón por ello. Ahora, yo te pido que entres en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora que sé que Jesús es mi sacerdote y que intercede por mí ante el Padre, yo te pido, Jesús, que por la sangre de Cristo, que fue ofrecida en la cruz del Calvario, que fue vertida en la cruz del Calvario y después ofrecida en la presencia del Padre, Señor, que por la sangre el Padre Celestial ahora me vea como su Hijo. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo, Señor, que ya te conocía, pero que volví a pecar, Señor Jesús, ahora que tú eres mi sacerdote eterno y que haces expiación delante del Padre por mis pecados, Señor, gracias por la sangre de Cristo. Que nuevamente el Padre vuelva a ver esa sangre que tú ofreciste por mí y perdona mis pecados, y ahora recibo la sanidad, recibo el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, les amamos mucho. Recuerden que esta transmisión queda ahí colgada en nuestro Facebook Live para que usted la vuelva a hablar, para que usted la vuelva a recibir y que nos acompañe el próximo martes con la pastora Miriam en tiempo de oración, 10 de la mañana, el tiempo de Venezuela, y que usted pueda orar una oración poderosa aquí con ella el martes. Pues sin más que decir, que les amamos mucho y hasta la próxima. Su amigo el pastor Alfonso Sarabia se despide de ustedes. Maranatha Quórum, visítenos en nuestras redes sociales y déjenos saber desde dónde nos acompañan.